Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro segundo seminario de este año 2021, Metas y Desafíos en Equidad de Género para la Reactivación Económica, organizado por nuestro Comité de Género y Diversidad. Creemos firmemente que reclutar, retener y promover a la diversidad es un pilar fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Por lo que dentro de los proyectos que tenemos para este año en Austrian es crear un primer diagnóstico de diversidad 2021-2022 para nuestra empresa socia. Es un programa de un año de duración en el que todos los socios voluntariamente son evaluados sobre las prácticas e indicadores de diversidad en su empresa a través de un diagnóstico basado en el Workplace Gender Equality Agency, la WGEA de Australia. Durante este año, los socios se comprometerán a realizar mejoras, a dar mayor intensidad a las prácticas ya instauradas y con apoyo de este comité. En marzo del 2022 les realizaremos una segunda evaluación y a la empresa socia con mejor rendimiento se le otorgará el premio Austrian Diversidad. Ahora los dejo invitados a todos y todas a seguir nuestros eventos que tenemos durante este año, que están siendo publicados tanto en nuestras redes como en nuestro sitio web, y los del año pasado que fueron grabados, que están ya alojados en austrian.cl. Ahora los dejo con Nicolás Baker, ministro consejero comercial para Latinoamérica de Austrade, de la Embajada de Australia, con sede en Chile y líder regional de minería y energía. Nicolás es también champion de diversidad cultural y lingüística. Recientemente fue consejero comercial para México y Centroamérica, ocupando también cargos similares en Perú, Colombia, Francia y España. Nicolás tiene un doctorado en estudios culturales de la Universidad de Tecnología de Sydney, un magíster en sociología de la Universidad de Sydney y una licenciatura en estudios franceses y latinoamericanos de la Universidad de New South Wales. Su expertise radica en el intercambio de conocimiento entre partes interesadas, especialmente enfocada en la transferencia para la mejora, al igual que el desarrollo sostenible de organizaciones. En esto último, se ha enfocado en la gestión de diversidad en organizaciones, específicamente de género, abriendo oportunidades para desarrollar programas y conocimiento vinculado a la equidad e igualdad de oportunidades transversalmente. Nicolás, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Gracias por tus palabras gentiles y muy buenos días a todas y especialmente a todas. Es un placer y un honor estar con este panel estelar y especialmente con las panelistas distinguidas, la subsecretaria de la Mujer y de la Equidad de Género, María Paz Pulgar, la directora de OSCHAM y abogada Marcela Zilante, y jefe de oficina y control de gestión subsecretaria de energía, Marcela Zilante, perdón. Bueno, en nombre de OSCHAM es un placer darles la bienvenida a este conversatorio, Metas y Desafíos en Equidad de Género para la Reactivación Económica. Y primero quisiera agradecer y felicitar a Jimena y al directorio de OSCHAM por haber organizado este foro tan importante. Y OSCHAM es una de las cámaras más activas que conozco que propone y celebra la inclusión y diversidad en el sector empresarial. Entonces, bravo. Igualmente, deseo felicitar y también para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bueno, deseo a todas un día y un año feliz y con mucho éxito. Bueno, primero, la diversidad y la inclusión debe ser parte de cualquier cultura empresarial. Debe ser parte del ADN. Y una política enfocada en la inclusión y diversidad debe reflejar la composición de la sociedad. Y obviamente, ya que las mujeres constituyen el 51% de la población. Algunos líderes de las empresas más grandes en Australia, lo que se llama Corporate Australia, ya han adoptado objetivos y estrategias de inclusión y diversidad, y también debería hacerlo el gobierno en Australia.
El gobierno australiano fundó la Agencia de Equidad de Género en el lugar laboral, el Workplace Gender Equality Agency, perdón, en 2012, después de un acto de parlamento. Y mi agencia, Austrade, como agencia del gobierno australiano para la promoción de comercio e inversión, no es una excepción a la norma. En Austrade tenemos nuestros defensores, o sea, champions para la diversidad e inclusión, la inclusión de género, champions para la diversidad cultural lingüística, champions para LGBTIQ, discapacidad, naciones indígenas y salud mental. Es parte de nuestra estrategia global. Y el compromiso de Austrade para la diversidad e inclusión debe manifestarse también con nuestros clientes, con el mundo empresarial, con nuestros compradores y nuestros partners externos. Y tenemos varias medidas para hacerlo. Y las medidas implementadas son, por ejemplo, nuestro Panel Pledge es vigilar y fomentar el compromiso de panels con igualdad de género. Un ejemplo, si este panel no tuviera un balance de género, no podría asistir yo, pero felizmente no es el caso y hoy yo soy el único hombre en el panel. Eso es como debe ser. Además, aseguramos que nuestros stakeholders están también comprometidos con los principales de diversidad e inclusión. Y, por ejemplo, nos preocupamos de organizar delegaciones comerciales con balance de género e incluir empresas indígenas. Algunas observaciones antes de abrir el foro. Según los últimos estudios en varios países, la pandemia COVID ha supuesto un revés para las mujeres, tanto en la sociedad como en la fuerza laboral. El desafío grande será cómo recuperar este revés y propulsar el rol de la mujer en la reactivación económica. Me recuerdo del discurso de la secretaria adjunta durante Expo Min en noviembre del año pasado. El discurso ilustra el impacto negativo de COVID en la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral. Era interesante notar que la disminución de la participación laboral femenina de los últimos meses durante la pandemia ha borrado más de 10 años de avance. Esta estadística parece ser universal y muestra que la pandemia de COVID ha erosionado la participación de las mujeres en la fuerza laboral y en la mayoría de los sectores. Hay varias brechas. Las brechas en el mercado laboral son alarmantes. Y Chile tiene más o menos los mismos desafíos que nosotros en Australia, que incluyen la brecha salarial y desarrollo de carrera, falta de tecnología y la incorporación de la mujer en la minería y otras barreras culturales, discriminación y balance laboral. Dos observaciones antes de pasar la palabra a Jimena. Primera, si bien el progreso es lento, es importante implementar estrategias de largo plazo para crear lugares de trabajo inclusivos y desarrollar el talento femenino para ocupar cargos ejecutivos. Segunda observación, fijar metas o cuotas para desarrollar el liderazgo femenino ya ha probado tener éxito. La pregunta es, ¿debemos hacer más? Entonces, en conclusión, lo estamos
diciendo bastante bien, pero todavía existe un largo camino. Entonces, ahora quiero pasar la palabra a Jimena. Bienvenida a este foro y muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Bueno, es un desafío, como podemos ver, es un desafío no tan solo acá en Chile, sino que también en Australia. Por lo que entonces ahora los dejo para que podamos seguir con este seminario con Bárbara Alcayaga. Ella es presidenta del Comité de Género y Diversidad de Austria y gerente de comunicaciones y alianza del SMI Chile. Bárbara es historiadora de arte con diplomados en gestión de personas, relacionamiento comunitario y diálogo, y en gestión estratégica de la sostenibilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos y áreas de capacitación y difusión de información en la industria minera, y su expertise radica en el intercambio de conocimiento entre países interesados, especialmente enfocados en la transferencia para la mejora, al igual que el desarrollo sostenible de organizaciones. En estos últimos se ha enfocado en la gestión de diversidad en organizaciones, específicamente de género, abriendo oportunidades para desarrollar programas y conocimientos vinculados a la equidad e igualdad de oportunidades transversalmente. Bárbara es miembro del Women in Mining International y también del capítulo chileno, además de ser colaboradora de la Red para la Equidad de Género, Diversidad e Inclusión. Cuenta con cursos en Diversidad e Inclusión de ONU Mujeres y del Ministerio de la Mujer, Diversidad e Inclusión en Chile. Muchas gracias, Bárbara. Te dejamos a cargo de nuestro seminario. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de liderar este conversatorio organizado por Auschan para sus socios y para el público general, con panelistas que destacan por su trayectoria, por sus logros y por su valorización al proceso de inclusión de la diversidad en organizaciones y en la sociedad. El Comité de Género y Diversidad de Auschan está muy honrado en realizar este conversatorio para destacar y discutir aspectos de inclusión que desde la industria sabemos son de beneficio, no solo para las organizaciones en términos de dotación y talentos, pero también en términos productivos. Los estudios comprueban que los equipos diversos e inclusivos son más productivos y rentables a largo plazo. Como ejemplo, desde la Universidad de Queensland y el Centro de Excelencia en Chile, donde trabajo, nosotros abordamos todo lo que hacemos desde una mirada inclusiva, no solo en cómo establecemos nuestros equipos de trabajo, pero también en la manera que abordamos los estudios realizados para que los resultados sean equitativos e inclusivos. Todos conocemos los efectos negativos que ha tenido la pandemia, lo mencionó Nicholas, en materia de inclusión específicamente, pero especialmente hablando de las mujeres en el ámbito laboral. Hemos sufrido un gran retroceso en lo logrado y las mujeres se ven en una situación bastante precaria en términos económicos, solo por el hecho de ser mujeres y el rol que la sociedad le asigna. Sin embargo, para mí personalmente, la pandemia ha servido para enfatizar lo que ya existía, lo que muchos sabíamos y algunos sufríamos. Para mí la pandemia ha servido para hacer hincapié en lo que sabemos que debemos mejorar y en lo que debemos enfocarnos culturalmente para abordar las inequidades y la discriminación. Nuestros panelistas el día de hoy nos comentarán sobre sus experiencias, sus puntos de vista y sus prácticas, las cuales apoyan este proceso de inclusión. Comenzaremos con algunas palabras de María José Abud, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ella es economista de la Universidad de Chile. Además cursó un máster en Administración Pública, en especialización en Desarrollo Económico y Político, en la Universidad de Columbia de Nueva York. Desde julio de 2020 a enero del 2021 formó parte del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente de la Subsecretaría de Evaluación Social, donde participó de proyectos estratégicos para la cartera, como la Agenda de Mejoras a la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, el Registro de Información Social de Investigación, entre otros. Entre marzo del 2018 y junio del 2020, se desempeñó como jefa de división de estudios del ministerio, de su actual ministerio, impulsando importantes iniciativas de la Agenda Mujer en el área de violencia, del proyecto de ley de monitoreo telemático de medidas cautelares y el registro único de víctimas de violencia. En el área de equidad laboral,
Fue parte del diseño del proyecto de leyes a la cuna universal y también lideró la creación del reporte de equidad de género. Anteriormente fue economista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, en donde fue coautora del Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, y también realizó asesorías en implementación de la Agenda 2030 en países de la región. Subsecretario. Muchas gracias, Bárbara. Saludo a todas y a todos que están conectados. Saludo especialmente a la Cámara de Comercio Chileno-Australiana por la invitación, a la Embajada de Australia. La verdad es que muy agradecida de ser parte de este webinar en vísperas del 8M, donde es importante volver a estos temas que son a esta discusión que son tan importantes y en el contexto que nos encontramos hoy día, que es sumamente preocupante, que es la necesaria reactivación que necesitamos del empleo femenino. Solo como contexto y para abrir después la discusión del panel, me gustaría un poco contar en qué está el gobierno, en qué estamos, y también contar el trabajo que hemos tenido con Australia desde ya el 2018. Como decía ahí la presentación, yo estuve en el ministerio durante casi 2 años y desde el 2018 es que nosotros tenemos un trabajo coordinado con la Workplace Gender Equality Agency, con la embajada, porque para nosotros el modelo que se ha desarrollado en Australia para cerrar brechas en el mercado laboral no hace total sentido. Y es también que por lo mismo en APEC el 2019 hubo una participación importante también de Australia en que hemos nosotros tratado de copiar de alguna forma y también de visibilizar lo que se ha hecho allá. Fruto de esta reuniones y de esta alianza es que nosotros el año pasado lanzamos la primera versión del reporte de indicadores de género de las empresas en Chile. ¿Qué busca este reporte? Y este año vamos a lanzar su segunda versión. Es replicar lo que hace el Gender Equality Act, la ley que tiene Australia del 2012, que exige a las empresas que tienen más de 100 trabajadores reportar sus indicadores de género anualmente. Es decir, ellos tienen que por ley dar a conocer anualmente la composición de la fuerza de trabajo, los gobiernos corporativos, las diferencias del salario, las medidas de adaptabilidad y corresponsabilidad que tienen en sus lugares de trabajo, cuáles son sus protocolos ante situaciones de acoso laboral y discriminación. Y hemos visto que en Australia, desde el 2012, ha provocado efectos positivos el que las empresas tengan que reportar y que sea pública y que se traduzca en un informe anual que se realiza en Australia esta información. Hemos visto cómo en 5 años han cerrado, por ejemplo, su brecha salarial en un 22%. Y es este reporte, esta iniciativa, lo que a nosotros nos ha inspirado y hemos generado con la información que las empresas hoy día chilenas reportan a la CMF, a la Comisión por el Mercado Financiero, hemos generado, a partir de esa información que reportan en las memorias, este reporte que les comentaba, que lo vamos a estar lanzando por segunda vez en la última semana de marzo, y se los compartiremos y esperamos también poder mostrar esos resultados. Porque al final, el espíritu de estas iniciativas es que nosotros queremos evidenciar las brechas que existen. Sentimos que Australia avanzó en que pone a disposición de la ciudadanía, y son ellos los que deciden, y presionan también a las empresas el mostrar las brechas que existen hoy día, porque muchas veces hablamos de la brecha, nosotros tenemos datos del INE, tenemos datos de participación laboral, pero todavía falta avanzar en datos a nivel de empresas que nos permitan conocer, y por eso me parece muy interesante, oportuno e importante el diagnóstico en que están trabajando con las empresas australianas en Chile, porque eso permite avanzar en hacer diagnósticos, saber en qué situación estamos, cuáles son los desafíos, ponernos metas concretas y conocer cuál es el nivel de las brechas que enfrentamos. Eso en cuanto a la experiencia con Australia. Y también me gustaría comentar un poco sobre cuáles los desafíos que vemos y qué ha significado para el Ministerio el trabajo de estos últimos años con la pandemia que enfrentamos. Bueno, como comentaba Nicolás, efectivamente vemos con preocupación que durante la pandemia brechas que ya se arrastraban anteriores, que no aparecen con la pandemia, se han acrecentado.
brecha entre hombres y mujeres, no solamente en el mercado laboral, sino también vemos con mucha preocupación cómo la violencia contra la mujer ha aumentado en pandemia. Vemos cómo en las cuarentenas, el confinamiento, el convivir muchas mujeres con su agresor ha aumentado la necesidad de orientación en nuestros números de orientación de violencia y también la sensación de inseguridad de muchas mujeres. Eso en cuanto a violencia, pero también en el mercado laboral vemos un retroceso histórico de 10 años. Nosotros el año pasado alcanzamos, antes de la pandemia, llegar a un pic de participación laboral femenina histórico de un 53,3%, y vemos que en los meses más duros de la pandemia caímos hasta un 41,2%. Una tasa de participación laboral de un 41,2% es de hace una década atrás. Eso significa que todo lo que habíamos avanzado en la incorporación de la mujer al mercado laboral, vemos cómo cae rápidamente. Y lo que más nos preocupa, haciendo doble clic en esta caída del empleo femenino, es cómo se comporta esas mujeres que salen, que dejan de trabajar, porque en una crisis habitual las mujeres pasan normalmente de ocupadas a desocupadas, pero vemos hoy día una masa de mujeres de alrededor de 650.000 mujeres que pasan a inactivas, es decir, que esas mujeres pierden su trabajo y hoy día no están buscando empleo. Y yo creo que todos los que estamos acá sabemos un poco a qué se puede deber, y es principalmente a las razones de cuidado. Nosotras, desde antes de la pandemia, ya arrastrábamos una brecha importante de tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado del hogar, al cuidado de menores, y el diagnóstico que teníamos pre-pandemia era que las mujeres dedicaban más de 3 veces de tiempo a estas labores que los hombres. Y efectivamente llega la pandemia, cierran los establecimientos educacionales, las guarderías, todo el sistema de cuidado que tenemos, y es las mujeres las que habitualmente, y recae en ellas, el hacerse cargo de estas tareas. Por lo tanto, esta masa de mujeres, de 670.000 mujeres que hoy día no trabajan, pero tampoco están buscando trabajo, se debe principalmente a que están a cargo de los quehaceres y cuidados del hogar. Por eso vemos que, con especial optimismo, el proceso que estamos hoy día enfrentando de vacunación masiva, de reapertura de los establecimientos educacionales, porque creemos que va a tener un impacto directo en la incorporación laboral femenina. Pero tampoco sabemos que es suficiente. Acá ya es algo importante a debatir en el panel, que acá también se necesita de un cambio cultural. Se necesita, el Estado no va a poder por sí solo, y por mucho que existan medidas, que existan los distintos subsidios, las líneas que están regresa, contrata, también ahora el subsidio protege, que tienen un foco en promover la reinserción laboral de la mujer ahora en la reactivación económica. También es fundamental que exista un cambio cultural del rol que tiene la mujer en, sobre todo, el cuidado. Y es ahí donde es fundamental la corresponsabilidad, es decir, cómo entre mujeres y hombres se distribuye de mejor manera el trabajo no remunerado. Y ahí también es importante el rol que tiene el sector privado, las empresas, porque al final, y es ahí donde tenemos un trabajo bien coordinado, distintas alianzas, y podemos conversarlo con más detalle en el panel, pero sí el sector privado tiene un rol y también tiene un espacio para hacer cambios importantes, para impulsar una cultura de corresponsabilidad, para permitir que hombres y mujeres puedan conciliar mejor su vida personal, familiar, con el trabajo. Y creemos que ese trabajo coordinado, esa alianza, y lo hemos venido haciendo, y ahí estaremos contando más detalles, lo hemos venido haciendo durante la pandemia, el poder generar acciones concretas, medidas concretas para facilitar la reincorporación de la mujer, promoviendo la corresponsabilidad y buscando oportunidades concretas de empleo en sus espacios de trabajo. Y también, finalmente, para ya dar la palabra para que comencemos el panel, creemos también muy importante no solamente buscar políticas transitorias, como ha sido la ayuda que ha desplegado el gobierno en cuanto a ayudas monetarias. Vemos el IFE, el ingreso familiar de emergencia, el cual ha ayudado a más de 1 millón de hogares liderados por mujeres, hogares monoparentales. Vemos también la línea de subsidios para la reactivación,
Pero también necesitamos de políticas permanentes, y una de esas es a la cuna universal. Este es un proyecto que queremos impulsarlo con fuerza este año, el cual busca entregar la alternativa de cuidados a todas las mujeres trabajadoras con hijos menores de 2 años, porque, como decía al principio, lo que vemos hoy día, las brechas que ha evidenciado y acrecentado la pandemia no son nuevas. Esto es algo que viene de antes y ahora se ha visibilizado con más fuerza y también se ha acrecentado con más fuerza. Por lo mismo, necesitamos actuar con medidas transitorias, pero también con medidas permanentes. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Excelente resumen de lo que están haciendo y de lo que vamos a conversar ahora. Voy a presentar a nuestras panelistas de hoy, a María Paz Pulgar. Ella es directora en Auschan y es abogada en Filippi, Prieto, Carrioza, Ferrero y Uría. Ella es abogada con extensa experiencia profesional, se desempeña en el área de derecho minero y los recursos naturales. Es ampliamente reconocida en la industria, tanto en Chile como en el extranjero. Ha actuado como asesora legal en relevantes transacciones de compañías mineras nacionales e internacionales, y asimismo es profesora de Derecho Minero en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Marcela Zulantay. Ella es jefa de la Oficina de Planificación y Control de Gestión en la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Energía. Marcela es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, es diplomada en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión, y en los últimos 5 años ha profundizado en la inclusión de género en el sector energético, adjudicándose la iniciativa Energía más Mujer en el 2019 y el primer lugar del concurso internacional del BID en la temática, y en el 2020 siendo finalista del C3E Organizational Leadership Award, que es el Clean Energy Education and Empowerment Organizational Leadership Award. Entonces, María Paz, Marcela, subsecretaria, Nicholas, si nos podemos todos unir al panel y podemos comenzar con algunas preguntas. María Paz, quería comenzar contigo para que nos comentes acerca de que entre tus contactos que has tenido a través de tu carrera y desde el punto de vista de ser una mujer en una industria más bien masculina, ¿cuál crees que es uno de los aspectos más difíciles o que habría que trabajar profundamente para que la diversidad e inclusión sea efectivamente sostenible? Muchas gracias, Bárbara, en primer lugar por la invitación a la Cámara y a la subsecretaria por acompañarnos hoy día en este evento. A ver, la verdad es que estamos enfrentándonos a un momento en que los cambios se están precipitando con una velocidad que no habíamos visto antes, lo cual es muy bueno, pero está todavía muy, estamos como en la mitad del revoltijo, ¿ya? Entonces es difícil ver hacia dónde va, hacia dónde van a ir, la tendencia va hacia un lugar, pero cómo se va a ir afiatando esto, ¿ya? Porque el problema de los cambios muy rápidos es que es posible que tengan poco fondo y que sean en definitiva poco sólidos, ¿ya? Entonces, acá hay un tema fundamental que justamente la señora subsecretaria lo trató, y es que debemos fomentar a que se trate de un cambio cultural real, ¿ya? Y eso me parece que es realmente crítico. En lo que se trata de una institución, para que esto realmente trascienda a la institución, en la experiencia que he tenido en diferentes tipos de organizaciones, me parece que es fundamental que la inquietud y la iniciativa provenga desde arriba hacia abajo. Es decir, la preocupación y las políticas de inclusión y de diversidad en la institución debe ser decisiones que se tomen al más alto nivel y de las cuales las planas ejecutivas estén absolutamente convencidas de su necesidad y de su conveniencia. En el caso de que esto no se dé,
la verdad es que es bastante triste, pero las medidas que se puedan llegar a tomar van a ser bastante poco eficientes en la práctica. Entonces, si es que vamos a estar, por ejemplo, en una compañía que va a tomar estas políticas, por ejemplo, desde ya sea para cumplir con algunas instrucciones que vienen de su casa matriz desde el extranjero, o bien lo toman sin un convencimiento real, sino simplemente como para cumplir o para estar al día o en sintonía con ciertas tendencias de forma más bien estética, se van a poder hacer una serie de medidas o de políticas a nivel papel, en un decálogo, que van a quedar muy bien en unas letras de molde, pero no vamos a lograr tener este cambio cultural real, ¿ya? Tiene que ser en el fondo cambios con alma. Y para que estos cambios sean con alma, en mi experiencia tiene que, como les decía, venir desde arriba, de forma que igual que en una familia, son los padres los que educan con el ejemplo. Y uno no saca nada con decir a los niños no coman comida chatarra, si resulta que los padres lo único que comen es basura y no comen comida saludable, esto va a ser lo mismo. Si a nivel de plana directiva no se cumplen las políticas que ellos mismos están promoviendo, la verdad es que hacia abajo van a estar ahí y no se va a lograr realmente que la compañía como institución, como un organismo, si en definitiva las instituciones son organismos vivos, no vamos a lograr que haya un afiatamiento de este cambio cultural, ¿ya? Como les digo, en el fondo tienen que hacerse el cambio con alma. Eso sería como una primera idea. Y un segundo tema que también es sumamente relevante es que los pares se atrevan a sacar la voz. Y no me refiero a hacer unas defensas corporativas más o menos que enfrentarse al dragón. Así como la discriminación en la mayoría de los casos se manifiesta en las pequeñas cosas, que en el caso de las mujeres son estos micromachismos, no sé cuál es el término respecto de las otras discriminaciones, pero el equivalente, que son estas pequeñas conductas que incluso son inconscientes, de la misma manera tratar uno como pares de estar atentos a esas pequeñas señales e irlas parando. Entonces en el caso que, por ejemplo, una mujer está hablando y la hacen el menstruating, es decir, la mujer está hablando y la interrumpen, decir, perdona, Valeria, ¿podrías terminar tu idea? Me parece súper interesante lo que estabas diciendo. Y por lo tanto, no se valida esta conducta que normalmente está sumamente normalizada. Y de la misma manera, frente a cualquier otro par que uno se dé cuenta que está siendo discriminado. Entonces, de a poco, cada uno de nosotros, como pares, está llamado a ir avanzando en dejar de normalizar estas pequeñas conductas que son pequeñas, pero son miles y son permanentes. Yo te diría que como esas dos cosas me parece que van en el sentido de lo que me estabas preguntando. Fantástico, tienes toda la razón. En la preparación, digamos, de este panel lo conversamos también. Y quería extender la pregunta tal vez a subsecretaria, si es que el ministerio cuenta con alguna recomendación para las empresas o las organizaciones para abordar los aspectos culturales que impiden el avance de efectivamente profundizar este cambio cultural que se requiere, digamos, para hacer que la inclusión sea sostenible y que sea real y no maquillada, digamos, con este purple washing, etc. Si es que ustedes han pensado en algún aspecto más allá de lo que ya comentó María Paz. Sí, gracias. Bueno, nosotros tenemos una línea constante y permanente de trabajo con el sector privado, porque al final, como Estado no podemos solo, y en distintos ejes del trabajo que tenemos de cómo llevar la equidad de género al corazón de las empresas, es que desarrollamos distintas iniciativas. Por ejemplo, tenemos distintas mesas porque también la realidad es distinta en cada industria. Hay industrias que son más masculinizadas,
en que los desafíos son distintos, es cómo incentivamos, por ejemplo, que ahora tenemos un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción súper interesante de cómo nosotros capacitamos a mujeres, cómo nosotros conectamos oferta con demanda a nivel regional, para incorporar a mujeres a la industria. En otras que ya la cancha está un poco más pareja, la situación es distinta, hemos trabajado en, por ejemplo, en cómo en las empresas instalamos, no como un tema de recursos humanos, como decía la María Paz, o declaración de buenos principios, sino cómo nosotros logramos, y ahí realizamos capacitaciones y trabajos con las organizaciones, que este sea parte de la estrategia de negocio, porque al final lo que nosotros necesitamos es que las empresas entiendan, comprendan y les haga sentido que contar con mujeres en sus organizaciones es una buena idea de negocio. Les aportan diversidad, les aporta el mejorar sus números, les aporta en crear mejores climas organizacionales, porque al final es importante señalar que esta agenda, si bien tiene un componente importante de justicia y desarrollo social, también tiene un componente importante para el desarrollo productivo y económico del país. Hoy día nosotras representamos más de la mitad de los talentos, y esos talentos están subutilizados o no están representados. Entonces, el espíritu y el trabajo que tenemos en distintas líneas es como nosotros subimos al carro de esa mirada de este tema a las empresas, a las distintas organizaciones en sus rubros. Por ejemplo, con minería, hemos trabajado en decálogos con las empresas mineras, que se comprometan a compromiso. Ahí también veía que comentaban en el chat, con la Cámara Chilena de la Construcción vamos a hacer algo parecido. Y esto se ajusta a la realidad de cada industria. Y también nosotros tenemos la norma 3262, que la norma 3262 es como, podría decirse ya como la consolidación de la instalación de la equidad de género en las organizaciones, que funciona como una norma ISO, que las empresas adquieren, ellos se comprometen a cumplir una serie de compromisos, a una serie de requisitos para entrar, para tener esta norma, y lo tienen que ir renovando. Y acá se incluyen distintos aspectos que van desde generar en la empresa las mismas condiciones para el crecimiento y desarrollo profesional, promover la incorporación de mujeres, también cómo conciliar la vida laboral y familiar con políticas concretas. Y ojo que eso no es solamente para mujeres. Al final nosotros queremos que todas estas políticas sean para hombres y para mujeres, y que del empleador exista un fomento a que también promover la corresponsabilidad, porque por ejemplo, y con esto termino, uno ve el uso de, por ejemplo, el permiso de nacimiento hijo, que son 5 días que tienen los hombres por derecho. Y uno ve las tasas de uso de ese permiso, y la verdad es que es impresionante la poca tasa de uso que hay, y ahí uno dice, antes de avanzar con más políticas, que ampliar el postnatal, necesitamos que exista un compromiso del empleador a que fomente e incentive el uso de los derechos de los hombres en materia de cuidado. Porque hoy día también nosotros veíamos las encuestas, ¿por qué no se lo toman? Bueno, porque no hay, muchas veces no hay un ambiente, una cultura que diga al empleador, tú te lo tienes que tomar, tú tienes que estar en tu casa esos 5 días. Y ese es un ejemplo de cosas que requieren del compromiso de las empresas, requieren de ese cambio cultural, como decía María Paz, y también se ajusta según la realidad de cada industria y cada organización. Todo se basa en las creencias, los valores y la cultura, ¿no? Y es así como perduramos las cosas. Y efectivamente hemos recaído mucho en generar leyes y en establecer normas para modificar o para moldear nuestra conducta, pero realmente ahí no llegamos al punto, al meollo, digamos, del tema. Quiero recordar al público, a todas las personas que nos están viendo, que pueden hacer preguntas. Por favor, escríbanlas para que yo las pueda incorporar en la conversa que estamos teniendo con nuestros panelistas. Y con eso quisiera hacer una pregunta que hizo Claudia Petit, que es quien nos estaba comentando acerca de las recomendaciones que está haciendo desde Mujeres en Construcción. Y ella quiere saber si debiesen haber leyes de cuotas en directorios o en empresas, y cuáles son sus perspectivas acerca de esto. Y esto lo abro
a todas. Tal vez María Paz o Marcela nos quieran comentar, María José. La Marce, que no la hemos escuchado todavía, ¿no? Sí. Ok, mira, bueno, gracias por la invitación a la Cámara. Subsecretaria, gracias por su presencia. Bueno, el Ministerio de Energía, yo quiero hablar un poco desde la realidad, como dice la subsecretaria, cada sector tiene su realidad. Este es un sector masculinizado, ¿cierto? Y de acuerdo a la experiencia internacional, hemos tratado de hacer un mix entre tres tendencias para incorporar a las mujeres a este sector económico. Y respecto de las cuotas, estamos entre medio. Mira, hay empresas que en la primera tendencia se están autorregulando. Ellos sin necesidad de que se cree una ley o se les fiscalice o sancione, se están imponiendo cuotas de género, de diversidad y de inclusión. Cuotas progresivas algunas, otras cuotas más ambiciosas y desafiantes, y todo de acuerdo a la realidad de cada empresa. O sea, recordemos que en pandemia también han sufrido un choque económico, ¿no? Oferta, demanda, etcétera. Entonces tampoco es fácil incorporar esta dimensión si no es de una forma planificada. Esa es una forma. La segunda forma es crear algunos códigos internos a niveles de directorio, niveles administrativos, niveles de operaria y metas por estamentos probablemente, de acuerdo a los rendimientos que espere la empresa y el diagnóstico, como dice la subsecretaria, que haya hecho, donde reditúa mejor que este talento femenino sea incorporado. Ahí hay un segundo. Y el tercero, esto está en debate siempre en Chile, es la cuota obligatoria. Hay países como lo estoy leyendo acá, Noruega, Islandia y Francia, que exigen a las empresas de sus países un 40% de participación femenina, por ley. Entonces, Chile no ha llegado hasta ese punto. Estamos transitando en función del diagnóstico de cada sector en el cómo es mejor incorporar este talento femenino. Por ejemplo, en energía, las necesidades emergentes son en hidrógeno. Primero tenemos que preparar capital humano en hidrógeno para reclutarlo. Entonces no es tan fácil poner una cuota hoy día, si no tenemos ese capital humano preparado. Por tanto, fomentar en los niveles formativos que entren más talento femenino y masculino a estas nuevas áreas. Entonces son cosas que hay que ir planificando del origen. Nosotros desde este ministerio y desde la mesa de trabajo que tenemos, los 63 instituciones, cada uno está en una de estas tres dimensiones. Algunos más ambiciosos de acuerdo a su realidad, otros más progresivas, y me quedo con lo que ha dicho la subsecretaria y María Paz, que de fondo tiene que haber un cambio cultural. No saco nada con reclutar a más mujeres, si va a persistir esa brecha salarial al interior de esta empresa, si va a persistir un eventual maltrato o acoso. Entonces tenemos que darle tratamiento a todas las dimensiones. Eso podría decir Bárbara. Muchas gracias, Marcela. Yo sé que la subsecretaria se tiene que retirar a las 11, así que quisiera preguntarte, María José, si quisieras comentar acerca del tema de cuotas y cómo lo ve el ministerio y cómo lo ves tú desde tu perspectiva con todo el estudio que has hecho, digamos. Sí, gracias. Bueno, y pido disculpas, la verdad es que me tengo que ir a las 11. La verdad es que yo comparto lo que dice Marcela. Las cuotas han mostrado que sí aceleran cambios, y las cuotas transitorias o en situaciones específicas sí permiten acelerar, poner el pie en el acelerador y generar cambios. Lo vemos, por ejemplo, en las cuotas que se hicieron en Chile, en las listas en el Congreso, que efectivamente movieron la aguja. Y yo creo que hoy día el desafío mayor en el sector privado es generar ambientes de equidad de género que permitan que mujeres lleguen a los puestos de directorio. Porque nosotros, si bien las cuotas aceleran, no sacamos nada, como decía Marcela, de poner paridad hoy día en todo el sector privado. Si nos encontramos con un sector privado en que no, en algunas industrias puede que no existan mujeres desde el inicio que hayan hecho carrera en esa industria, o que también no existan los ambientes adecuados y que permitan a una mujer estar en un directorio. Estoy hablando de que existan una serie partiendo de que existan buenos protocolos ante situaciones de discriminación y acoso, que sabemos que es una realidad que viven las mujeres, y también muchas mujeres en la soledad de los altos cargos. Que exista políticas para conciliar bien la vida familiar y laboral,
que van de pequeños detalles que al final hacen la diferencia una mujer para poder ser directora, desde los horarios en que se ponen las reuniones, de que exista salas para amamantar, y al final yo creo que acá hay que avanzar en dos líneas, hay que avanzar en que sí, que ya tenemos una deuda en temas de directorio, y ahí desde el ministerio hicimos un trabajo ya hace 2 años, que fue el crear un registro de mujeres para directorios, que ustedes lo pueden ver en la página web, en el que, porque muchas veces los empresarios, los distintos gremios decían es que no hay mujeres capacitadas, no hay mujeres que quieran ser directoras, y nosotros trabajamos con empresas Headhunter, con el Servicio Civil, en establecer criterios objetivos de cuáles eran los perfiles que se necesitaban para mujeres en directorio. Y la verdad es que lo abrimos a público, la que quiera puede inscribirse, si cumple los requisitos uno entra a este registro para uso de la empresa. Nos dimos cuenta que sí hay mujeres. Entonces, por un lado, yo creo que un canal es efectivamente armar ese nexo entre mujeres capacitadas y disponibles y las empresas, y también, muy importante, avanzar en instalar en el corazón de las empresas una cultura que promueva la equidad de género, que promueva ambientes que mujeres y hombres estén por igual, porque no sacamos nada solamente en impulsar que lleguen arriba, si desde abajo, desde los cimientos de la organización, no hay un trabajo, no hay mujeres, y no hay también una cultura que promueva la corresponsabilidad y que también promueva la equidad de género en la organización. Muchas gracias, María José, por esos comentarios. Nuestra abogada del panel, tal vez tenga algo que decir en relación a una ley de cuotas. Sí, a mí me gustaría, como sin querer discrepar del apoyo a lo que puede hacer una ley de cuota, me gustaría aterrizarlo un poco en el sentido de que en Chile, por idiosincrasia, tenemos la idea que identificado un problema se dicta una ley y de esa forma el problema se soluciona. Y lo que hemos visto en la práctica es que nos llenamos de miles de millones de leyes, las cuales muchas de ellas no eran necesarias, y con la legislación que existía antes la verdad es que era suficientemente cubierto, pero hay una cosa de sociedad, y es que nosotros cuando se ha identificado un problema nuevo consideramos que debe crearse una ley nueva, y esa ley entonces va a hacerse cargo del problema, y eso no es así. Pero cuando ya está la ley nueva, nuevamente en forma interna pensamos, listo, problema solucionado. Entonces, por un lado, la ley muchas veces no se necesitaba, pero por otra parte, que se haya dictado esta nueva ley tampoco va a solucionar el problema. Entonces, no nos confiemos en que por el hecho de dictarse una ley de cuota, eso va a significar que resolvimos el tema de la participación más equitativa. Entonces, solo quiero poner de ejemplo lo que es la ley de igualdad salarial, que es un estupendo ejemplo, además en el tema que estamos tratando. Y la ley de igualdad salarial está vigente desde diciembre del año 2009, y ni siquiera voy a entrar a explicarle a nadie aquí si es que esa ley se cumple o no se cumple. Entonces, como decían en la colonia, se acata pero no se cumple, y hay miles de formas de darle la vuelta por aquí, por allá, pero en la práctica no se cumple. Y tenemos hace ya 12 años la ley vigente y se hacen esfuerzos, en fin, sí, mire, lo que pasa es que estamos tratando, bla, bla. Entonces, reforcemos el tema, es un cambio cultural. Ahora, como decía la señora subsecretaria, lo que pasa es que las leyes de cuota aceleran los cambios culturales, los fomentan, y además son señales que se mandan a la sociedad en el sentido de decir, señores, señoras, para acá va, hay una importancia en este tema que se está enfocando, y entonces vamos trabajando un cambio cultural en este sentido. Y por ese lado sí son importantes, y por eso es que ya hace un tiempo se ha empezado a hablar de esta ley de cuotas transitorias. ¿Y por qué transitorias? Porque además se genera un efecto perverso, y es que los hombres
y con mucha razón en muchos casos, empiezan a reclamar ya de alguna manera resentir y decir, ¿por qué nombraron a X o a Y mujeres si al final las nombraron con mucho menos mérito y solo por el hecho de ser mujer? Y eso también es algo que tenemos que evitar caer en eso. Es decir, lo que se tiene que buscar al final es que una mujer con X cantidad de méritos no sea perjudicada frente a un hombre con los mismos méritos. No subamos arriba del árbol a la tortuga, como es el dicho, si uno ve una tortuga arriba de un árbol, la pregunta no es cómo subió, sino quién la puso. No es eso lo que se está buscando. Lo que se está buscando es que efectivamente una mujer capacitada y con méritos, preparada, en fin, tenga las reales posibilidades de llegar arriba del árbol, ¿ya? Entonces hay que ser prudente, ir manteniendo un equilibrio respecto, y en esa situación una ley de cuotas transitoria efectivamente ayuda a poner el acelerador, y para ir terminando, especialmente lo que decía también la Marcela, en que es sumamente difícil en un inicio empezar a cumplir las leyes de cuota, porque si nos están pidiendo a un piloto con 1000 horas de vuelo y resulta que hasta ese minuto las mujeres no podían pilotar, hasta ahí nos llegó nuestra cuota, porque no vamos a tener candidatas suficientemente capacitadas para el cargo. Y entonces si nombramos a una mujer nos vamos a encontrar con la situación de la tortuga. Entonces nombraron a alguien que no cumplía con los requerimientos del perfil. Entonces hay que ir haciéndolo de a poco, de manera de que haya cada vez una masa más grande de mujeres con las más que las herramientas, porque esas una las va desarrollando, pero con la experiencia suficiente crítica para llegar a estos cargos que son más demandantes en cuanto a liderazgos más sofisticados. Sí, liderazgos más sofisticados, qué buen término. Y en ese contexto, Nicholas, quería preguntarte, que en tu bienvenida mencionaste que Austrade ha instaurado equidad en las delegaciones comerciales, en los paneles y en otras acciones que ustedes organizan, ¿verdad? Y me imagino que este balance también es representativo de Austrade. Me gustaría que nos comentaras cómo se ha logrado instaurar este balance en las actividades y si han encontrado algún inconveniente en el camino. Sí, buena pregunta. Antes de darle el paso a Nicolás, me aprovecho de despedir y agradecerle, la verdad que es muy interesante la conversación, me encantaría quedarme todo el panel. Gracias Nicolás, María Paz, Marcela y a todos los que estuvieron en esta organización, y seguimos trabajando. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias, subsecretaria. Gracias. Muy bien. Bueno, de repente vale la pena hablar un poco de la historia de la visión de Austrade en su política de diversidad e inclusión, porque la política fue creada y por nuestra directora general, que ocupaba el papel anterior, porque ella venía del sector privado, entonces está inspirada por el sector privado. Eso es importante, es decir, que los cambios, y me encanta la expresión de María Paz, cambios con alma, deben ser concretos. Entonces, para Austrade como oficina de gobierno, lo más importante es que todos los trabajadores, el staff de Austrade se sienten valorados, respetados y como personas únicas que aportan individualmente en lograr la visión de Austrade. Entonces, primero debemos crear un ambiente laboral seguro e inclusivo. Y la idea es que si tenemos un equipo que se siente seguro, inclusivo y valorado, eso debe también se transforma en el trabajo que hacemos
con la industria y con el sector privado. Desde la perspectiva de nuestros clientes, la diversidad y la inclusión les permite construir una fuerza laboral que refleja la diversidad con las empresas con las que trabajamos. Y eso, a su vez, debería ayudarnos a lograr más y mejores resultados comerciales. Si queremos continuar entregando servicios de alta calidad a nuestros clientes, debemos trabajar juntos y aprovechar las diferencias culturales. Entonces, lo que hacemos es refleja más o menos la sociedad empresarial. Y tenemos cuotas también, no solamente para el liderazgo, si, por ejemplo, tenemos que tener 50% de los trade commissioners, de la alta directora, debe ser mujeres, por ejemplo. Y también los clientes, obviamente no podemos elegir a los clientes basado en el género u otras maneras de diversidad, pero también podemos comunicar la importancia de la división de género a la comunidad empresarial. Por ejemplo, tenemos nuestros premios, los Business Awards, Export Awards, y ahora tenemos que insistir que al menos 25% de los ganadores entregados a mujeres, por ejemplo. Y también las cifras muestran que Austrade se involucró con unos 20% de empresas que están operadas y dirigidas por mujeres. Y eso es importante. De manera concreta y real, es haciendo los panel pledges o cuando hacemos una llamada a una misión comercial o un evento, es que buscamos maneras para hacer un poco de targeting para la comunidad femenina, por ejemplo, esté involucrada en las actividades que ofrecemos. Entonces, hay maneras para conocer a la comunidad inclusiva y también para promover una cultura más inclusiva y diversificada. Perfecto. Nos queda bastante claro que lo tienen muy consciente y creo que esa es una de las cosas principales, es generar lo que alguien aquí en el chat mencionaba, una conciencia cultural de lo que se requiere y de lo que uno debe hacer para generar estos cambios, ¿no? Marcela, tú eres la persona de este panel con más experiencia práctica en cómo abordar la inclusión en organizaciones, ¿verdad? Con el trabajo que has hecho en Energía Más Mujer. Y desde el Ministerio se ha logrado un consenso sectorial sobre la diversidad e inclusión, específicamente género. Y quisiera pedirte que nos comentaras cómo se logró este consenso entre las diferentes empresas. ¿Es algo cultural del sector energético o fue algo que se planificó y ejecutó así con esta conciencia? ¿O es algo que sucedió con efecto de un liderazgo activo e inclusivo de por sí? El actual biministro, digamos, generando esta conciencia, lo que María Paz mencionaba, de arriba para abajo, digamos, percolar estos valores, o fue fortuito de que todos como que se alinearan y tuvieran esta misma meta. Mira, hay varios elementos. Uno es el fenómeno mundial, ¿cierto? El 8M, esta niñita, el ícono que se va a Nueva York y que ahí vino una vorágine en lo sucesivo con este movimiento más feminista. Eso fue una cosa, el contexto internacional. Lo otro, yo diría que el Ministerio de Energía tiene el privilegio de ser un ministerio joven, apenas tiene 11 años. Y bueno, cuando uno es joven aprende de los errores, ¿cierto? Entonces, empezamos tempranamente como ministerio a planificar todas las estrategias del sector y todas pasan por la misma lógica, un método de trabajo. Si tú hablas de estrategia de electromovilidad, hay una línea base, hay un diagnóstico, hay un plan de acción,
hay seguimientos y hay responsables. Y ahora de hidrógeno es lo mismo, de eficiencia energética es lo mismo. Entonces, la temática de diversidad, inclusión y género no escapó de esta misma mirada metódica. Hicimos un diagnóstico del año como industria, primero nos pusimos de acuerdo. Llegar a consenso es lo primero, lo más importante, quizás lo más demoroso. Nos pusimos de acuerdo casi un año en distintas mesas de trabajo, juntándonos con todos los gremios de la industria sobre la importancia y la convicción que teníamos de abordar este tema, pero en profundidad y con seriedad. Hicimos un diagnóstico como corresponde, estuvo presente cuando era jefa de estudio la subsecretaria, nos alimentó con el modelo australiano dentro de este estudio, ¿cierto? Y llegamos a que elegimos el modelo australiano para hacer una especie de correlato y paralelo en lo que pasa con Australia y esta agencia con lo que pasa con el plan Energía más Mujer. Bueno, de eso hicimos un plan de acción. Hoy día hay 63 empresas, instituciones y gremios que adhieren, 25.000 trabajadores, y el año pasado se llevó a cabo, independiente de la pandemia, el primer año de implementación del plan. Entre todos los adherentes hicieron más de 800 acciones no dispersas, tributarias a cada uno de los 10 ejes del plan de forma muy ordenada, con tal de ir evaluando el progreso en cada eje de trabajo. Por ejemplo, y aquí respondiendo a 4 preguntas de las personas que están, de los auditores, que dicen cómo equiparamos las remuneraciones de los cargos. Bueno, el eje 5 del plan Energía más Mujer es el eje de equidad salarial. Y ahora en marzo publicamos cerca de 40 iniciativas destacadas que han hecho las empresas en los ejes de trabajo. Aquí hay 2 empresas. Una dice: yo apliqué el método GRA o GRA o GRI para determinar brechas salariales en mi empresa y empezar a corregirlas. Hay otra empresa que dice: yo este año apliqué la metodología AI para empezar a medir las brechas salariales en mi empresa y corregirlas. Son hechos concretos. ¿Te fijas? Hay otro eje. Y sigo en la lógica del consenso y de la acción y de lo importante de darle seguimiento y que esté involucrada la alta dirección, como dice la María Paz, cómo se logra el cambio cultural. Dentro de las iniciativas de este año, hay empresas que han efectuado programas de mentoring, programas de sesgos inconscientes. Hay empresas que han adherido a formar a hombres en materia de diversidad, inclusión y género, como agentes de cambio. Esas son acciones muy prácticas que nos llevan gradualmente a ir instalando este proceso de cambio. Entonces, como tú dices, hubo consenso, pero tenemos un método atrás, una forma de trabajo, una evaluación anual, un trabajo coordinado con las empresas. Y hay empresas que no están en el plan y que también están haciendo mucho. Hay muchas empresas entonces en el sector energético que están en ONU Win-Win, Iniciativa Paridad de Género Comunidad Mujer, haciendo la norma chilena 3262. Esto está pasando hoy día. El tema es que tenemos que ir permanentemente, y gracias a estos paneles, ir evaluando el progreso e ir sumando sinergia en esto. Es realmente admirable lo que han hecho dentro del sector energético, y como bien dices, hay otras empresas más allá del programa que ustedes están manejando que también lo están haciendo, y eso son excelentes noticias. He estado leyendo todas las preguntas del público y por favor sigan preguntando, y y muchas las hemos respondido dentro de la conversación, pero hay 2 aspectos que no hemos abordado, y no estoy segura si ahora sin la subsecretaria, si es que podemos comentarlos a cabalidad. Sin embargo, una es qué hacer para la reinserción laboral de la mujer post pandemia, y el otro aspecto que lo estaba más o menos tocando Marcela es el aspecto de entrenamiento o de capacitación para este cambio cultural, pero también alguien mencionó que las universidades nacionales debiesen también estar certificadas con la norma chilena 3262, y que desde la academia se trate este tema. Entonces, por ejemplo, alguien más mencionaba de que aquí Bartolomé menciona que la participación de mujeres en carreras de ingeniería es 30%, pero después llegan al ámbito laboral y se quiere un 50-50, o
u otro, y de dónde la sacamos, digamos. Entonces, si es que alguien tiene algún comentario en relación a eso. Marcela, María Paz, Nicolás. Mira, quizás para darle piso quizás a los colegas desde el punto de vista práctico, porque estamos efectivamente llevando a cabo un plan de acción. Uno de los ejes del plan se llama trayectoria laboral, y una de las acciones que les pedimos a las empresas que adhieran es que hagan acciones afirmativas, activas con universidades, centros de formación técnico, chicas de colegio, etcétera, los distintos niveles de progresión. A nivel ministerial estamos haciendo un programa con jóvenes para inducirlas a estudiar las materias STEM y sean futuras ingenieras, y en vez de 9% de ingenieras que entran hoy día o salen de la universidad, hayan muchas más en los próximos años, ¿cierto? Hay ofertas de mujeres en esto. Hay otras empresas que hacen programas con las universidades de becas, de pasantía, entrenamiento en los trabajos. Otras reclutan prácticas profesionales. Todo aquello sirve para ir formando más mujeres, y nosotros como ministerio hace poco, el mes pasado, el subsecretario inauguró un CFT en Los Ríos, en el cual estamos aportando recursos. ¿Y qué conversamos con ese centro de formación técnica en Los Ríos? Que la malla curricular y la convocatoria a los alumnos de Los Ríos tiene que ser en lo posible mixta, que convoquen a la mayor cantidad de mujeres para que ingresen a las carreras técnicas. Entonces, este es un ciclo virtuoso. Tienes que ir formando primero capital humano, pero después, como se dijo en el panel, darle las condiciones para retenerlas y mantenerlas en las empresas. Y ahí me voy a lo que es pandemia, tu segunda pregunta. Marcela, Dale, si me deja aportarte algo respecto del tema formativo y del llamado a las científicas. Cuando hago el comentario de convencerse, ¿ah? Realmente convencerse, o sea, hablar desde las células. Pasó el otro día que leí, y lamentablemente perdí dónde lo leí, que se hacía un llamado, así como había una conversación, en fin, y se hacía un llamado a las mujeres a incorporarse a las carreras científicas. Y yo dije, qué interesante, y seguí leyendo, porque necesitamos, por ejemplo, más profesoras. Entonces, la idea era, entren a estudiar carreras científicas para que sean profesoras de matemática. Y fue como, ¿en serio ese es tu concepto? Por favor, o sea, ninguna ofensa contra los profesores, que está perfecto, pero si estamos haciendo un llamado a las mujeres para estudiar carreras científicas, es para que se desarrollen en sus carreras científicas y no las sigamos encasillando en las carreras tradicionalmente caricaturizadas para mujeres. O sea, las mujeres solamente pueden ser profesoras, parvularias, secretarias, no sé, claro, recursos humanos. El cuidado, ¿no? Exacto. O sea, les juro que yo leía esto y como les decía, era un llamado desde una institución como que estaba con su mejor voluntad haciendo este llamado a las chiquillas que estaban saliendo de cuarto medio y haciendo la PSU para que por favor se atrevieran a estudiar carreras científicas, entonces después pudieran ser profesoras. ¡Wow! A eso me refiero. O sea, se dan cuenta que se traiciona el subconsciente. Que sean científicas para que sean astrónomas, para que sean ingenieras, para que sean geólogas, en fin. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ir puliendo, para que las mujeres no estén siempre relegadas, como dice la Bárbara, a los roles de cuidado de terceros. ¿Mm? Sí. Mira, Bárbara, a lo que comentaste de la recuperación post-pandemia, ya hay muchas recomendaciones internacionales y estudios que algo han profundizado en lo que debemos reconstruir mejor. Lo que hacíamos antes, mirémoslo, volvamos a hacerlo mejor. Y yo me quedo con una, que es el deber que tenemos de construir lugares de trabajo cada vez más flexibles y empáticos para retener a los empleados más afectados por la crisis. Eso, ya sean mujeres o ya sean hombres. Eso es lo más importante hoy día, reconstruir ambientes laborales flexibles y empáticos, dándole estas oportunidades de desarrollo a los talentos femeninos y masculinos. ¿Y por dónde pasa eso? Por varias cosas. Pasa por la corresponsabilidad, la sala cuna,
cómo nos dividimos el trabajo, las responsabilidades, ahí el diseño que tienen que hacer las empresas para seguir funcionando y ser operativas, como dice Nicolás, en dar servicios de calidad, ¿cierto? Que eso, allá apuntamos. Hoy día hay que fraguarlo, hay que planificarlo muy bien, pero me quedaría con esa frase. Me gustaría ampliar un poco el contexto de diversidad e inclusión, no solo al tema de mujer. Y María Paz, te quería preguntar como abogada, ¿cuál es tu mirada sobre la legislación nacional? Bueno, primero en términos generales referente a la inclusión, que ya nos diste una perspectiva, digamos, pero específicamente sobre la legislación que aborda la diversidad e inclusión, por ejemplo, como la ley Zamudio, que de hecho recientemente tuvo aniversario, o las leyes de migración, entre otras. ¿Cómo las ves tú desde tu mirada y cómo podrían ser mejor tal vez? Mira, a ver, son universos totalmente diferentes porque abordan situaciones como cada uno es un universo en sí mismo. En términos generales, te diría como una primera idea que pasa un poco similar a lo que ya habíamos conversado respecto de esta idea que existe al nivel de la sociedad chilena, de que las cosas se solucionan como con una varita mágica a través de leyes, ¿ya? Y resulta que está muy lejos de ser eso, ¿ya? Y por lo tanto, en lo que es la ley Zamudio, de anti-odios, en fin, tenemos una sociedad en que también existe la normalización de una discriminación a ciertos grupos o a muchos grupos, a diversos grupos, que por distintas razones son considerados más débiles y son considerados objetos de, ya sea de discriminación, odio o burla, ¿ya? Y todo eso está bastante normalizado. Entonces, se ha ido haciendo cambios, pero ahí, sobre todo la ley Zamudio, nos estamos encontrando en un nicho en que efectivamente está hecha la ley, pero es una ley que todavía no tiene un correlato a nivel de una conciencia, a nivel de sociedad, de ir en la práctica absorbiendo este cambio cultural, ya concepto que ha sido bastante como conversado en este conversatorio. Entonces alguien comentaba en el chat, decía, bueno, pero entonces, ¿qué es el cambio cultural? ¿Cómo hacemos el cambio cultural? Que es una pregunta bastante más compleja, porque ya estamos como diciendo, bueno, no es a través de leyes. ¿Ah? Las leyes pueden ser unas señales, pueden ser unos signos de decir, this way, please, vámonos para allá, estos son grandes temas que nos están preocupando y que tenemos que poner atención. Pero, por ejemplo, estos cambios, donde sí se dio, ¿ya? Y sí se ha logrado un cambio real, por ejemplo, ha sido con el tema del consumo de alcohol y el manejo de automóviles, ¿ya? Yo alcanzo a acordarme, ¿ya? No voy a bajar la edad, remotamente, pero hasta antes de o sea, hasta no hace muchos años atrás, era súper habitual manejar después de un matrimonio, asado, en fin, no solamente o sea, habiendo tomado una copa de vino, era un pisco sour, varias copas de vino, un bajativo, en fin, o sea, con un nivel de alcohol en la sangre bastante alto. Y era, claro, no en un estado de ebriedad, así como de caerse al suelo o de perder el conocimiento, pero sí con bastante alcohol en la sangre. Luego se dictó una ley, digámoslo así en forma quizás, no sé, anecdótica, pero la ley se dictó, pero efectivamente hubo un cambio de switch a nivel de sociedad
Y hoy en día uno va a comer a alguna parte, va a un matrimonio, va a un asado y dice, no, perdona, es que yo soy el que está manejando. Yo soy el que maneja y por lo tanto, mira, voy a aceptar una copa de vino y muy al principio, porque me voy en 4 o 5 horas más, y listo. Y tengo una copa de vino y 5 horas después voy a manejar y no hay más. Y si es que una copa de vino y si no es todo, esto bebía. Esa es una enorme diferencia. Ahora, los cambios culturales tienen que ver con movimientos intrínsecos de la sociedad que se va convenciendo de que una cierta actitud va cambiando, ¿ya? Y eso tiene más que ver con presiones y convencimientos propios en primer lugar, de cada uno de los círculos donde uno se va moviendo. Entonces parte desde las familias, tus trabajos, tus grupos de amigos, y así uno mismo promueve estos cambios desde tu propia casa, con tus propios hijos, con tus propios amigos, en tu lugar de trabajo. Entonces, lo que les decía, cuando les comentaba que los pares se atrevan a sacar la voz, si uno se encuentra en una situación en que se está generando comentarios, chistes, humillaciones respecto de un otro, por alguna de estas situaciones de ser parte de un grupo en que está normalizado ser objeto de humillaciones, decir, oye, ¿sabes qué? No es tan divertido. No es divertido. Sí, Cambiemos el chiste. Y claro. uno va haciendo, poniendo el foco y decir, ya no es normalizado, ya no es divertido, ya no cae bien. Y la persona, ahora, las primeras veces uno es el tonto grave. Ay, si no es tan terrible. Es súper divertido hacer el chiste del tipo que es maricón. La segunda vez, porque la segunda vez va a haber otro que también se va a atrever a levantar la voz. Y no es uno el que está siempre diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya córtala. ¿Ah? O sea, esa es la idea, que se vayan sumando. Porque en definitiva, en general en estas cosas, son más los que no están de acuerdo que los que sí están de acuerdo. Pero los que no están de acuerdo son los que se quedan callados. Entonces, en la medida que empiezan a levantar la voz, esto empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y llega un momento en que ya dejan de estar los chistes, porque ya se dan cuenta que en este círculo no es divertido. En este círculo no vamos, o sea, sí vamos a incluir y aquí llénenlo con lo que sea, con el extranjero, con el migrante, con el que tiene una orientación sexual distinta, con el que tiene un color distinto, con cualquier cosa. Porque acá aceptamos, o sea, no es que aceptemos la diversidad, incluso ese concepto también hay que cambiarlo. Para nosotros la diversidad no es tema. Eso. Ese es el concepto. O sea, perdona, no me había dado cuenta, es distinto, fíjate que yo le veo una cabeza, 2 ojos, 2 orejas, no me había dado cuenta. No es un marciano, no es una planta. No, de hecho, que la diversidad sea un beneficio y que sea algo rico de conversar con alguien distinto y aprender. Sí, yo también soy una convencida de que cuando estas prácticas se hagan cool, ¿no? Que sea lo cool ser inclusivo y esto, ahí se va a masificar y se va a hacer... Ojo con eso, porque el problema de lo cool claro. es que no tiene fondo. No, claro, pero No lo ha sé. sido con el cambio climático y ciertos aspectos, lo cual ha cambiado comportamientos de base, por lo menos en una masa crítica que genera algún tipo de cambio. Lamentablemente estamos súper cerca del tiempo que tenemos para este panel y por lo tanto quería pedirles unas palabras de cierre a cada uno de nuestros panelistas. Nicholas, no sé si nos quieres compartir algo para cerrar el día de hoy. Sí, gracias, Laura. Bueno, soy optimista sobre todo, pero lo que me pone un poco nervioso con la pandemia es que todo el mundo
desea la normalidad. Y la normalidad quiere decir regresar o como era antes. Y eso puede frenar o parar lo que estamos tratando de lograr, y espero que no será el caso, porque es fácil decir, pues sí, no es como debe ser, pero al menos es mejor que la pandemia. Y creo que eso no va a parar, no quiero decir la lucha, pero el cambio que estamos, que deseamos. Entonces, espero que no será una excusa para no enfrentar a los desafíos que la división y la inclusión pueden entregar o pueden crear. Toda la razón, muy bien, muchas gracias. ¿Marcela? Nada, agradecer el espacio en representación del viceministro hoy día, ¿cierto? Seguimos trabajando con AINCO en minería, con una mesa de trabajo permanente, en energía, con una mesa de trabajo permanente. Apostamos y le agradezco a José Chamorro su comentario, nos da insumos para seguir trabajando en este desarrollo de inteligencia cultural. Esa es la aplicación práctica de seguir trabajando en comunidad. Tenemos una comunidad de práctica que cada vez se va agrandando como un anillo, y como dice Nicolás, hay que perseverar a pesar de la pandemia y de las nuevas condiciones en seguir trabajando estos temas de inclusión y diversidad, ¿no? Agradecerle el espacio y tengan por seguro que vamos a seguir día a día en eso estamos. Fantástico, muchas gracias Marcela. María Paz. Yo para terminar quiero agradecer a las personas que se unieron como espectadores del conversatorio, que participaron además en el chat, en la conversación, a los invitados que vinieron, a Bárbara que hizo una estupenda labor como moderadora. Y como idea de cierre, en el fondo quiero transmitir que uno tiende a buscar las soluciones en un otro autoridad, en un otro organización, empresa, que venga un otro a resolver un problema que tenemos identificado. Y lo que tenemos que tratar de hacer es empoderarnos en darnos cuenta que nosotros somos parte de la solución, y por lo tanto hay que hacer la solución de la hormiga, y darnos cuenta que tenemos la posibilidad de hacer el cambio cultural y lograr la solución. Está en nuestras manos, y no importa que seamos uno, porque 1 más 1 más 1 más 1 más 1 vamos a poder hacerlo. Entonces no nos sentemos a esperar que haya una ley de cuota, que haya una ley Zamudio, que haya una ley de qué sé yo qué, o que haya una política en la empresa donde trabajo, en el círculo o donde me muevo, sino que analicemos cada uno dónde está, cuáles son las cosas que yo puedo hacer para que en mi círculo este tipo de conductas vayan cambiando. Entonces, si yo tengo que contratar a alguien, si yo tengo subalternos, si yo tengo pares, si yo tengo hijos, si yo tengo amigos, ¿cómo hago para ir creando este cambio? Eso como una reflexión final. Fantástico, muchas gracias María Paz. Quiero agradecerle a todos los panelistas, a la subsecretaria Wood, que ya se retiró, a Nicholas Baker, a Marcela Zulantay y a María Paz Pulgar por el tiempo y la dedicación a este conversatorio. Muchas gracias a Jimena por la actividad y a Camila por la organización de parte de AustCham. Y les aprovecho de comentar que en AustCham nosotros tenemos paridad 50-50 en el directorio, y que el directorio es liderado por una mujer también. Para mí, como presidenta del Comité de Género y Diversidad de AustCham, ha sido un honor ser parte de esta discusión, la cual espero pueda generar reflexión y acciones para ustedes y en sus organizaciones. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias.